Bueno, ejercicio 1. 12 gramos de yodo sólido de densidad 4,66 gramos mililitros se colocan en un matraz de 1 litro. El matraz se llena entonces con nitrógeno a 20 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio y se calienta ahora hasta 200 grados centígrados, temperatura a la cual el yodo es vaporizado. ¿Cuál es la presión final? Tenemos de dato lo que se introduce el nitrógeno a la presión de 750 milímetros de mercurio. Tenemos la temperatura que es 20 grados centígrados y lo convertimos a 293 Kelvin. Al inicio tenemos un volumen de 1 litro y al final tenemos una temperatura de 473 Kelvin, la conversión de 200 grados centígrados. Tenemos la masa del yodo sólido que es de 12 gramos, la densidad es 4,66 gramos mililitro. Entonces, para la solución hallamos el número de moles de nitrógeno teniendo en cuenta la ecuación de estado, de la cual despejamos el número de moles. El número de moles es igual a presión, volumen sobre R por T. R es constante, temperatura de nitrógeno tenemos, entonces vamos a considerar que el volumen del nitrógeno va a ser el volumen del recipiente menos el volumen del yodo que ocupa. En este caso no ocupa un gran volumen, por lo que podríamos despreciarlo, pero lo vamos a escribir. Número de moles de nitrógeno es 750 milímetros de mercurio por 1 litro menos el volumen que ocupa el yodo sólido. En este caso vamos a convertir de mililitros a litros y simplificando nos queda que el número de moles de nitrógeno es 0,041 moles. Ahora podemos hallar el número de moles de yodo sólido. El yodo es diatómico, por lo cual va a llevar 2 átomos en su estructura. El peso molecular de yodo es de 127 y lo vamos a multiplicar por 2 y así obtenemos el número de moles de yodo sólido que es 0,0945. Hallamos la presión con el número de moles totales. La presión final es lo que te pide. La presión final, entonces, el número de moles finales va a ser la suma del número de moles de yodo más el número de moles de nitrógeno. En este caso, 0,041 más 0,0945 multiplicado por R por la temperatura final, que es 473, y el volumen se mantiene constante, que es 1 litro. Tenemos una presión final, sería en este caso, de 5,26 atmósferas. Para el siguiente ejercicio dice: en un recipiente de 2 litros de capacidad se recoge 5 litros de oxígeno a la presión de 2 atmósferas y 10 litros de nitrógeno a la presión de 4 atmósferas. Luego se deja salir 20 litros de la mezcla gaseosa a la presión de 1 atmósfera. Calcular. Inciso A, la presión final del gas que se quede en el recipiente. Inciso B, la masa molecular promedio de la mezcla. Durante el proceso la temperatura se mantiene constante en 25 grados centígrados. En este caso tenemos un recipiente vacío en el cual tiene un volumen de 2 litros, en el cual se le introducen oxígeno 5 litros a 2 atmósferas y nitrógeno 10 litros a 4 atmósferas de presión. De la mezcla final de oxígeno y nitrógeno se están extrayendo un volumen de 20 litros a una presión de 1 atmósfera. Para resolverlo voy a hallar el número de moles de nitrógeno y del oxígeno a los que se introducen. Entonces tengo la presión de nitrógeno, tengo el volumen de nitrógeno que se introduce, R y T son constantes, que te están diciendo aquí que temperatura es de 25 grados centígrados, y sumando 273 queda 298. Reemplazo número de moles, entonces me queda 1,637 moles. Para el mismo caso para el oxígeno. Tengo presión y volumen, 2 atmósferas, un volumen de 5 litros y tengo R que es constante y T también es constante, 298.
tengo un número de moles de oxígeno que es 0,409. El número de moles que había en el inicio, entonces va a ser oxígeno más nitrógeno. El número de moles totales es igual a 2,046. Eso sería a un inicio. El número de moles extraídos va a ser presión de volumen, presión por volumen sobre RT. En este caso tenemos la presión y el volumen al cual se ha extraído, una atmósfera y 20 litros. Un constante R 0,082 por 298, que también es constante. Tengo los números de moles extraídos, que es 0,819 moles. Entonces hallamos el número de moles finales, que es el número de moles iniciales menos los números de moles extraídos. El número de moles al final son los que quedan, que es 1,298. Reemplazamos ese número de moles finales que hemos hallado. 1,228, tengo R, tengo T y tengo un volumen que se ha mantenido constante, 2 litros, y la presión final es igual a 15 atmósferas. Inciso B dice, hallar el peso molecular teniendo en cuenta la fracción molar. Entonces voy a usar esta fórmula que dice peso molecular es igual a fracción molar del oxígeno por peso molecular del oxígeno, más fracción del nitrógeno por peso molecular de nitrógeno. En este caso tengo un número de moles de 0,409 de oxígeno y número de moles totales que es 2,046 y el peso molecular que es 32. Para el nitrógeno tengo que el número de moles de nitrógeno es 1,637 sobre número de moles totales que es 2,046. Por el peso molecular de nitrógeno, entonces tengo un peso molecular promedio de 28,8 gramos mol. Para el ejercicio 3, a un recipiente de volumen desconocido se confinan 2.160 gramos de una mezcla de metano y acetileno de peso molecular promedio 18 gramos mol, ejerciendo una presión manométrica de 2 psi. Por destilación fraccionada se consigue extraer 90% en masa de metano y 10% en masa de acetileno, sin variar el volumen. Sin embargo, se observa que la presión manométrica se reduce a 1 psi. ¿Cuál es el peso molecular de la mezcla gaseosa que queda en el recipiente? Datos. Tengo en el recipiente acetileno y metano. Al inicio, entonces tengo una masa inicial de 2.160, peso molecular de 18 gramos mol y una presión inicial manométrica de 2 psi. Al final tengo masa final, no tengo dato, un peso molecular final de lo que me pide, y dice que se extrae 90% de metano y 10% de acetileno. La presión final manométrica es de 1 psi. Entonces, masa inicial, al inicio voy a tener masa del acetileno más la masa del metano. Eso le voy a llamar ecuación 1. Para la ecuación 2 voy a usar número de moles iniciales es igual al número de moles de acetileno más número de moles del metano. Pero el número de moles es masa sobre peso molecular y lo estoy reemplazando para cada componente. Despejo la masa del acetileno de la ecuación 1 y la reemplazo en el 2. Despejando y reemplazando me queda esto. De esta ecuación voy a despejar la masa del metano. Despejando la masa del metano me queda esta ecuación final, de la cual tenemos todos los datos, y reemplazando me queda lo siguiente. Masa del metano es 1.536 gramos. Reemplazando en la ecuación 1 tengo que masa de acetileno es 624. Pero las masas finales serán, la masa final va a ser 1 menos 0,9 porque dice 90% de acetileno que se extrae o de metano. 1 menos 0,9 es 0,1 de la masa inicial
multiplicando me queda 153,6 gramos del metano. Al final, masa final de acetileno es 1 menos 0,1 porque dice 10% de acetileno que se extrae. Queda 0,9 de la masa inicial del acetileno y multiplicando nos queda 561,6 gramos. Entonces la masa final es la masa final del metano más la masa final del acetileno, que es 715,2. ¿Para qué haya dado eso? Bueno, usando la ecuación de estado para el inicio y para el final. Tengo la ecuación de estado, la presión inicial y el número de moles iniciales, volumen, constante R y temperatura se mantienen constantes. Voy a dividir la ecuación 3 con la 4. Simplificando, me va a quedar presión inicial sobre presión final es número de moles iniciales sobre número de moles finales. Pero tengo número de moles iniciales que es igual a masa inicial sobre peso molecular inicial y número de moles finales, masa final sobre peso molecular final. Despejo 5 y 6 y 7 en 5 y reemplazo los datos porque solo de esta ecuación me falta el peso molecular final. Despejando y reemplazando me va a quedar lo siguiente. Estoy sumando 14,7 psi por la presión atmosférica, por la cual nos queda 6,34 gramos mol. Estoy sumando 14,7 psi, que es la de atmosférica. Inciso A, la presión absoluta del sistema. Inciso B, la longitud del líquido manométrico del manómetro inclinado en centímetros cuando accidentalmente se pierden 3,82 gramos de masa de aire. En este caso tenemos un líquido manométrico que es queroseno. Bueno, para solucionar vamos a hallar la presión manométrica del sistema. La presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la manométrica. La presión atmosférica en este caso es 495 y la presión manométrica podemos hallar del siguiente método. Calculamos primero la altura vertical, que es igual a seno de 30, es igual a altura vertical sobre la longitud de la hipotenusa. Entonces espejo la altura, longitud por seno de 30. Tengo la altura del queroseno que es de 75 centímetros. El primer método entonces consiste en convertir la altura del queroseno a mercurio. Densidad de gravedad por altura del queroseno es igual a densidad de gravedad por altura del mercurio. Despejo la altura del mercurio y reemplazo los datos. En este caso me va a dar en centímetros y un centímetro convierto en milímetros. La altura entonces manométrica va a ser 45,22 milímetros de mercurio. Entonces la presión absoluta del sistema es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, que en este caso es 495. La presión absoluta es de 540,22 milímetros de mercurio. Para el segundo método vamos a utilizar conversiones. Presión manométrica va a ser densidad del queroseno, gravedad por altura de queroseno. La presión manométrica entonces, la densidad de queroseno es 0,82 gramos centímetros cúbicos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura del queroseno de 75 centímetros. Entonces multiplicamos por 1000 gramos es 1 kilogramo, 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado es 1 newton y 1 metro cuadrado entonces va a ser 100 centímetros elevado al cuadrado. Simplificando, entonces me va a quedar 1 sobre newton metro cuadrado es igual a 1 pascal y 1,01325 pascales es 760 milímetros de mercurio. Con este método nos da una presión manométrica de 45,21 milímetros de mercurio. Entonces la presión absoluta es la presión manométrica más la atmosférica, que en este caso nos da
540,21. Si nos fijamos, no varía mucho. Inciso B. La longitud del líquido manométrico del manómetro inclinado en centímetros cuando accidentalmente se pierde 3,82 gramos de masa de aire. En este caso, el líquido manométrico es el queroseno. Tengo entonces la masa inicial. La masa inicial reemplazo de la fórmula de la ecuación de estado, despejo la masa y reemplazo los datos porque ya tengo todo y convierto 1000 centímetros cúbicos, es un litro para que se simplifique. Entonces tengo una masa inicial de 50,404 gramos. Pero al final la masa que queda va a ser la masa inicial menos la masa perdida. Masa final es de 46,584 gramos. Hallamos la presión con esta masa. La masa final por R por T dividida entre peso molecular por volumen. Entonces tengo la masa final, tengo la constante R, la temperatura de 20 grados centígrados y lo divido entre el peso molecular del aire, en este caso 28,96, y el volumen es pi cuartos, un diámetro cuadrado por altura, y nuevamente lo convierto un litro, mil centímetros cúbicos es un litro. Y tengo una presión final de 499,28, que es lo que te estaba pidiendo, altura. Hay la presión manométrica. Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces la presión manométrica es igual a 428. Pero presión manométrica lo puedo convertir en altura del queroseno. Densidad del queroseno, gravedad por altura del queroseno es igual a densidad de mercurio, gravedad por altura de mercurio. Despejo de esta fórmula de la altura del queroseno. En este caso me va a dar la altura de queroseno 70,99 milímetros de queroseno. Y al final hallo la longitud final, que es la de la hipotenusa que te estaba pidiendo. Seno de 30 es H sobre L. Tengo H, tengo seno de 30, entonces la longitud final es igual a la altura sobre seno de 30. Esos milímetros voy a convertir a centímetros y me da una longitud de 14,2 centímetros de queroseno. Esos serían los 4 ejercicios. Para el ejercicio 4, entonces, en el laboratorio de química general de la Facultad de Ingeniería de la UNCE se ha instalado el sistema mostrado. En la figura, si el proceso se lleva a cabo a temperatura constante de 20 grados centígrados, determinar